El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, celebra hoy la Iglesia la fiesta del evangelista San Lucas. San Lucas, podríamos preguntar, ¿cuál es el Evangelio de San Lucas? El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de San Pablo. ¿Por qué? Porque San Lucas, como dice acá en la carta del apóstol a Timoteo, que San Lucas y también San Marcos, coge a Marcos y trátelo conmigo, pues me ayuda bien. Dice: pero solo se queda conmigo Lucas, solo Lucas está conmigo. San Lucas y San Marcos son dos evangelistas que San Pablo los fue llevando y él iba predicando, y ellos le hacían de intérprete, le ayudaban en el ministerio, sobre todo traduciendo a otras lenguas. San Lucas es el médico. En otro lugar, San Pablo habla de San Lucas: mi médico querido. Pero eran muy jóvenes cuando ellos conocieron el Evangelio, Marcos y Lucas. San Marcos, tenemos que saber interpretar. Una cosa es diferencia de opiniones, otra cosa es diferencia de caracteres y otra cosa es diferencia de fe, de creencia. San Marcos tuvo con San Pablo diferencia de caracteres. Iba con él, pero una vez ya se cansó, lo dejó, se marchó. Y San Pedro, que miraba y veía como también apóstol, pues se compadeció y tomó a San Marcos, después de que estuvo con San Pablo, y lo llevó como ayudante de él, que también le ayudaba a traducir y en el apostolado. Si Jesús utilizaba a los 12 apóstoles y ellos le orientaban a la gente, organizaban las personas, le traían los problemas y Jesús iba curando, predicando, enseñando. Así, estos Lucas y Marcos son los que ayudaron a los apóstoles. Y por eso su evangelio, ellos escuchaban todo lo que los apóstoles predicaban y también ellos predicaron después en otro momento,
pero les servía, diríamos, a los apóstoles como el ayudante que les acompañaba, organizaba a la gente, y por eso eran los que estaban totalmente metidos en el Evangelio. Y como ellos ambos tenían esa cualidad de ser literatos, entonces después pusieron por escrito cada uno el Evangelio de acuerdo a las personas a las que empezaron a escribir el Evangelio. San Lucas, como médico, por eso el Evangelio de San Lucas trae unos detalles que no traen los otros evangelios: que Jesús sudó sangre en el huerto de los olivos, que Jesús estaba cansado y que se quedó dormido en el almohadón en el barco a pesar de la tormenta. Me va poniendo diríamos, como el que me enseña el Evangelio humano, la parte humana de Jesucristo, sus sufrimientos, su sangre, sus dolores, sus penas, su cansancio, su tristeza de corazón y demás, sus lágrimas cuando llora. Me va poniendo que Jesús es verdadero hombre y él lo pone con esa admiración porque todo el Evangelio, la vida de Jesucristo y su predicación y sus milagros, San Lucas lo ha estudiado desde el principio y ha tratado de organizarlo y darnos el Evangelio completo. Solamente que los Evangelios siempre son muy cortos y dicen pocas cosas, pero ellos entienden, los evangelistas, ayudados, inspirados por el Espíritu Santo, que con poner unos milagros que son ejemplo, hay muchos otros que son iguales. En otros sitios Jesús iba predicando por toda la Galilea, por toda la Judea, por todo el territorio de la tierra de Canaán, la tierra de Israel, pero si hacían un pueblo en un milagro y después hacían otro y en otro y en otro, pues le bastaba con poner uno y ya se sabía que iba haciendo lo mismo por todos los demás pueblos. Si predicaba una cosa en un pueblo y después se iba a otro sitio y predicaba otra vez y ponía los mismos ejemplos, pues no lo repetían, porque ya con pocas palabras, buen entendedor, basta, ¿no? Entonces, al poner las cosas, no querían ponerlo todo en cantidad, pero sí en esencia. Por eso vemos los evangelios y San Lucas, que es hoy a quien recordamos y de rojo por ser su martirio, todos los apóstoles y los evangelistas, menos San Juan, fueron mártires. San Lucas, además, tiene una faceta, por eso hay que leerlo, sabiendo cuál es la enseñanza, diríamos, los matices principales que me da en el Evangelio. Yo les animo a que lean el Evangelio de San Lucas atentamente y se fijen que es el evangelista de la Virgen María, el que más nos habla sobre todos los hechos, acontecimientos, lo que hizo y en lo que participó la Santísima Virgen María. Y verán ustedes con qué amor y respeto nos trata San Lucas, la persona y los hechos, los acontecimientos de la Virgen María. Es el evangelista de la misericordia. San Lucas, por ser médico, tiene una sensibilidad especial. Se compadece del sufrimiento de las personas, pero también sabe fijarse cómo Jesús se compadece del sufrimiento de las personas, sufrimiento físico, sufrimiento moral. Y entonces Jesús va curando, atendiendo, y me pone esos matices que me hacen ver la bondad del corazón de Jesús en esa misericordia con los más miserables de la vida. Es el evangelista que quiere, sobre todo de la infancia de Jesús, porque él ya, tengamos en cuenta que los San Lucas y San Marcos, cuando los apóstoles están predicando y están actuando, ellos son muy jóvenes y escuchan lo que predican los apóstoles, pero también van después escuchando lo que la gente dice, lo que se les queda y lo que transmiten. Y las dudas, sobre todo, pues cuando ellos están de ayudantes, les vienen a ellos a traer todas las dudas. La gente escucha la predicación de los apóstoles y entonces se acerca a los
ayudantes, que son Lucas y Marcos, y dice, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir cuando ha dicho esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y entonces le van preguntando todo lo que la gente tiene de duda. Por eso es que San Lucas, en su Evangelio, trata de aclarar una serie de cosas y me pone la infancia de Jesús, lo trata San Mateo de una manera, y San Lucas es el que más habla de toda la infancia y la vida oculta de nuestro Señor, esos 30 primeros años que Jesús empezó como se suele decir, a los 30 años, empezó a predicar, salió después de que estuvo los 40 días en el desierto y ya empezó a predicar y a llamar a los apóstoles y a hacer milagros y todo lo que la obra de la redención, su pasión y muerte y resurrección. Entonces San Lucas quiso aclarar, porque ya empezaban a decir cosas por ahí, que Jesús no era verdadero hombre, que Él había venido del cielo, que no tenía mamá, y que si era hijo de Dios o no era hijo de Dios, todas esas cosas. San Lucas escucha las dudas de las personas y nos pone en el Evangelio a la Virgen María como Virgen y Madre de Jesús. Pero nos cuenta la infancia de Jesús, algunos hechos, los hechos más importantes, la persecución de Herodes, la huida a Egipto, el nacimiento en Belén, esos acontecimientos para que nos quede claro que Jesús y la Virgen desde el principio sabían quiénes eran. ¿Qué quiero decir con esto? Aún hoy día hay algunos que se las dan de teólogos y que se ponen a decir unos disparates tan tremendos porque no han leído a San Lucas, o no lo leen bien, o lo leen y no entienden nada, entienden otra cosa. Y si lo entienden, ya son malos, porque cambian lo que dice San Lucas. Hoy día, y así a lo largo de la historia ha habido muchas herejías, pero hoy día hay quienes dicen que Jesús no sabía quién era, que Él era hijo de Dios, que fue adquiriendo la conciencia poco a poco. Y fíjense los disparates que llegan a decir algunos que dicen, se las dan de teólogos o tienen el título de teólogos. Dicen que Jesús era un hombre cualquiera, como los demás, pero que un día hizo un milagro y entonces como que se sorprendió y dijo, uy, si hasta puedo hacer milagros. Y empezó a predicar. Y cuando él iba ya haciendo milagros, iba predicando de las cosas, entonces llegó a decir, anda, pues si resulta que yo soy hijo de Dios, anda, hasta yo soy Dios. ¿Creen ustedes que Jesús no sabía quién era, que era el Hijo de Dios, que la Virgen María no sabía quién era su Hijo? O sea que tuvo el Espíritu Santo fue quien hizo que concibiera al Hijo de Dios. Vino el arcángel San Gabriel y le anunció que iba a ser la Madre de Dios. ¿Y ella era tan ignorante que no se enteró de nada? ¿Creen ustedes que ella estaba drogada o borracha y todo lo que pasó pensó que era un sueño y ni siquiera sabía ella que era Madre de Dios? Pues algunos teólogos, ustedes tengan mucho cuidado, porque algunos se las dan de sabios, leen el Evangelio de San Lucas y dicen otra cosa totalmente diferente. Ya San Lucas en su tiempo, viendo que había quien decía que Jesús no había sido niño, que no tenía madre, que había bajado del cielo, que era un puro espíritu, que no era un hombre, entonces dice, no, esto no puede ser. Empezó a escribir su Evangelio y, como él dice, investigando todo desde los orígenes. ¿Qué significa investigarlo todo desde los orígenes? San Lucas habló con la Virgen María y le preguntó cómo nació Jesús,
cuándo, dónde, cómo aconteció. Y cuando la Virgen le contó, pues el ángel Gabriel le dijo, le anunció, ella dijo que sí, y le contó el hecho de la encarnación, la visita del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. San Lucas todo eso lo fue aprendiendo directamente de la Virgen María y escribió el Evangelio diciéndonos los hechos como son desde el principio. No crean ustedes que San Lucas era un exaltado, que algunos nos ponen así a los evangelistas. Es que ellos estaban tan entusiasmados que contaban los hechos cuando dicen, miren, el hecho de que San Lucas era médico es una persona que sabe ver las cosas objetivamente y no lo que se cuenta por ahí, no es que se cree cualquier cosa. Es una persona que, ¿qué hace el médico? A ver, ay, que me duele, que estoy así, que no sé qué. Y entonces te mira la temperatura, te mira las cosas y una vez que ve las cosas dice, no, no es tanto, esto es solamente esto, hace esto y ya está. Pero si la cosa es grave, dice, bueno, hay que tener cuidado porque esto es grave. Ve las cosas más objetivamente. Pues así hizo San Lucas. Él no es un exaltado, un entusiasmado por Jesús y contaba las cosas imaginándose otras cosas. No. El hecho de que él era un científico, un médico, una persona que sabe valorar lo que es y busca la raíz, el origen, pues cuando nos cuentan los milagros de Jesús, que si había una multitud de miles de personas, hay algunos teólogos, como digo, que cuando dice el Evangelio que había allí 15.000 personas, ellos saben lo que interpretan, que eran 30 o 40. ¿Ustedes creen que un médico va a equivocarse al contar 30 o 40, los interpreta por 15.000? Yo, vamos, diríamos, con pocas matemáticas que tenga cualquiera, aquí los que estamos ahora mismo en la iglesia, a mí no se me ocurriría decir, es que hoy han venido miles de personas a la misa. Vamos a ver, ¿sabes contar? Si haces así un grupo por aquí, otro por aquí, hoy tenemos 50, 40. Bueno, me podría equivocar en 5, más arriba, más abajo, o 7 o 10. Pero una cosa es equivocarse en 10, en 50, 60, y otra cosa es tener 100, 200 personas y decir que son 15.000 personas. Ciertamente, no era un ignorante, es un médico. Sabía valorar el grupo de personas y decir las cosas como son, y no un exaltado que se imagina más o que quiere hacer las cosas aparentar de otra manera. Por eso, leer el Evangelio de San Lucas completo, atentamente, nos hace comprender las cosas como son y las palabras de Jesús las sabe valorar y los acontecimientos. Si me dice que Jesús lloró, si me dice que Jesús sudó sangre, si me dice que Jesús estaba cansado del camino, si me dice que Jesús tenía hambre, te está contando unos hechos que cualquier persona puede comprobarlos y no es un exaltado. Realmente, todos los evangelistas, cada uno tiene su enseñanza especial, pero San Lucas, que nos da la parte de la Virgen María, también de las mujeres, cómo intervienen las mujeres, van acompañando a Jesús, son sus discípulas y le acompañan, le preparan los lugares, le dan de comer, se cuidan de todas las cosas que necesita cualquier persona. Por eso me pone, es el evangelista, es el evangelio de la mujer. Nos enseña cómo la mujer obraba, acompañaba, ese grupo de mujeres, a Jesús y cómo le ayudaban, cuánto le querían y cómo le escuchaban. Me pone muchos matices sobre el amor, la devoción, la fidelidad de las mujeres a Jesús a lo largo de su vida de predicación y demás, y entre ellas a la Virgen María. Pues podríamos seguir hablando más sobre el Evangelio de San Lucas, cuya fiesta celebramos hoy, pero
Hay que leer el Evangelio. Hay que ponerse a leerlo despacio. Y hay que leerlo varias veces. En una vez que lo lees te fijas cómo San Lucas te expresa los sentimientos y los acontecimientos humanos de la vida de Jesús. En otro momento leerlo con la atención a ver cómo la Virgen va acompañando, va siguiendo, va ayudando a Jesús en su labor como Mesías, como Redentor. En otro momento leerlo desde el punto de vista de la misericordia, cómo San Lucas se va fijando en los afectos de compasión y cómo se compadece de unos y de otros y cómo actúa ante esos casos de sufrimiento de una y de otra clase de personas. Y después en conjunto a ver el mensaje final completo del Evangelio. Y nos está diciendo una cosa bien clara. Y es, Jesús es verdadero hombre. Tiene todos los sentimientos y pasiones y necesidades de cualquier ser humano, un hombre cualquiera. Nosotros tenemos dolor, tenemos cansancio, tenemos alegrías, tenemos toda esa vida humana la tuvo Jesús, pero a la vez es verdadero Dios. Y por eso tiene otras cosas que no tenemos los hombres. Los milagros que hacía, cómo conocía el interior de las personas. Entonces, aprender de San Lucas lo que él quiere decirnos, para que podamos llegar a enamorarnos de Jesús y de la Virgen, como lo hizo San Lucas. Pues que San Lucas nos enseñe a leer los evangelios y creamos lo que dice, porque él lo comprueba todo y no se exalta por unos entusiasmos delirantes. No es una persona que está delirando y que dice cosas que, ¿ve? Había 50 personas, eran 15.000. Dio de comer a todos y hizo un milagro y resulta que no, que aquello fue que cada uno sacó de su mochila lo que llevaba y ya está. Eso no es así. Lo que San Lucas nos dice lo ha comprobado y él veía como médico que aquello no era humano y natural, que eso era sobrenatural. Y veía la acción de Dios y eso es lo que nos escribe, lo que nos pone. Aprendamos a leer el Evangelio y agradezcamos a San Lucas que nos dio esa parte humana misericordiosa y toda esa parte de la infancia de Jesús para poder conocerle y amarle como Él le amó.